El ADN familiar es un código que tiene cada una de las células del cuerpo. Todos los elementos del cuerpo que se producen es en base a ese código. Todas las células del cuerpo humano tienen el mismo ADN. Según qué parte del ADN se exprese, qué genes del ADN se expresen, qué bloques de información se expresen, una célula será diferente a otra. Se formará la célula de la retina, se formará la célula de la piel, se formará la célula del hígado, en función de esa cadena de información, qué bloques se eligen para producir proteínas, para producir la forma exacta y la función de cada célula. ¿De dónde nos viene ese ADN? De la familia. Nos viene de la madre y del padre de cada uno. La mezcla del óvulo y el espermatozoide generan un cigoto que tiene la fusión del ADN de ambos. Es decir, tu ADN, mi ADN, el ADN de cada ser humano viene codificado previamente de una parte materna y una parte paterna, más bien de el cuerpo de la madre y del cuerpo del padre que forman tu cuerpo, y ya traen una información. Ese cuerpo ya tiene unas órdenes preestablecidas, llamadas genética, ADN. Vale, Pedro, ¿y qué tiene que ver esto con la enfermedad? En ese ADN se cargan instrucciones. El cuerpo asimila esas instrucciones, el cuerpo de tu madre, el cuerpo de tu padre, ha asimilado unas instrucciones. A lo largo de la vida de tu padre y de tu madre, esas instrucciones han ido variando. Existe la famosa epigenética, que es la capacidad de que el ADN sea modificado en función del ambiente, en función de lo que sucede en el entorno. Inclusive, en el propio entorno celular, el ADN puede sufrir alteraciones. Lo más famoso son las famosas, tristemente, mutaciones que originan el cáncer, que hace que la célula de repente se empiece a reproducir anómalamente, loquísimamente, en grandes cantidades, en lugares donde no debería hacer eso, y forma el famoso tumor o masa tumoral. Entonces, estamos en un punto en el que quiero que entiendas que la información de ti viene de un lugar previo, el ADN familiar. Las reproducciones de ese patrón codificado están establecidas desde antes de que tú estés. Ya te vienen dadas las instrucciones codificadas en el árbol familiar. Tanto los problemas que tuvieron los padres que tú has elegido, ya entraremos en eso en otro momento, los padres, tus padres, sus problemas pasaron a su ADN también, sus conflictos pasaron a su ADN, sus soluciones pasaron a su ADN y pasan a ti. Entonces, lo frecuente, lo que sucede en el 100% de los casos, es que cada ser humano repite el ADN familiar. Repite lo que le viene en su ADN, porque es la información que está codificada en cada una de sus células, entiéndelo, no puede haber otro patrón, salvo que uno decida conscientemente modificarlo. Lo veremos eso en el pilar 2, la cura-acción. En el pilar 1 estamos viendo que el origen de la enfermedad primero pasa por un orden familiar, porque de ahí te viene la información que hace que la célula, en vez de elegir, vamos a codificar estos genes sanos, codifique enfermedad. Ahora, uno podría preguntarse, claro, ¿y si lo que ha sucedido es que la enfermedad está sucediendo porque epigenéticamente ha habido un cambio en la vida de la persona por la cual ha cambiado el ADN y entonces ha aparecido la enfermedad y no tiene que ver con la familia? Te digo lo siguiente, tiene solución eso también, tiene explicación que sigue esta misma lógica. Si eso en tu familia hubiese pasado, ese mismo conflicto, y no se hubiese resuelto, ya habría pasado a tu ADN, por lo cual tienes todos los papeles para volver a repetir ese problema, porque es lo que está en el patrón.
Pero si en tu familia eso lo hubiesen resuelto, el sistema, llamado ADN, cuenta con un corrector de errores. Es decir, habrías heredado el corrector de errores también. Y entonces ese conflicto habría sido corregido con el corrector de errores que has heredado de tu familia. Por lo cual sigue manteniéndose la lógica de que la enfermedad, sea cual sea que se haya manifestado a nivel físico, sigue un orden escrito en el ADN familiar. Ahora, tú me dirás, sí, pero esa persona tiene dermatitis atópica y eso ninguno en su familia tenía dermatitis atópica. Eso es una forma. La enfermedad es una enfermedad, es una forma. De hecho, etimológicamente, enfermedad significa falta de firmeza, infirmitas. De ahí viene la palabra enfermedad. Es decir, luego la forma que toma la enfermedad, la forma que toma el patrón de ADN que se expresa, es cierto que puede ser diferente en cualquier persona, obviamente, que los tiempos cambian, incluso la ciencia nombra diferente a lo mismo. Lo que antes era, no sé, ese niño es un poco lentito, hace 100 años, ponlo a trabajar, ahora tiene un trastorno de Asperger tipo 3 y hay que tratarlo con un inhibidor de activador de la dopamina. Yo qué sé. ¿Entiendes? Eso es porque la ciencia va cambiando y un mismo problema lo nombra de maneras diferentes. Pero no te engañes por la forma, es lo que te estoy invitando a hacer ahora. No te atrapes en que la forma de la enfermedad es diferente y por eso no viene de lo familiar. Si te pones a rebuscar, a encontrar el origen del conflicto que generó la enfermedad, de el ADN que se está expresando que mantiene al cuerpo enfermo, encontrarás que esa misma historia siempre ha sucedido antes en un plano familiar, en la historia de tu familia, y que la estás repitiendo. Aprender a de eso, no hacer un motivo de culpabilización eterna, no tiene solución, soy así, es lo que me tocó, es lo que se resuelve con el pilar 2, con la cura-acción. Una acción que te cura, una epigenética que modifica tu genética, en base a decisiones que tú tomas que van más allá del patrón familiar. Porque el patrón familiar es enfermizo, te va a llevar a repetir hasta el límite hasta el que llegó tu familia. Y si tú has nacido, es para ir más allá de esa familia y para aprender de esa familia lo que hayas tenido que aprender, si vamos a culturas budistas, tibetanas, de que uno elige su familia, dicen ellos, porque viene a aprender lo que necesita aprender y por eso elige esa familia. No es un conflicto irresoluble, es algo que tú has elegido. En otro plano de conciencia, obviamente, lo podemos hablar esto en otros momentos. Sin embargo, recuerda, para entender el origen de la enfermedad, has de primero encontrar el origen del conflicto que generó la manifestación física que hoy entendemos como enfermedad. Es una forma, una enfermedad, piénsalo así, tiene una forma, pero viene de un conflicto familiar que se te ha repetido y que de lo emocional ha pasado a lo físico. Esto es muy interesante trabajarlo con las leyes de Hammer. Lo podemos trabajar en un siguiente vídeo, más adelante. Con esto, porque él planteaba lo mismo. Un conflicto en la vida de la persona detona una manifestación física. Produce un conflicto biológico que entonces se manifiesta físicamente. La manifestación física es la imagen, y no solo la imagen, sino la representación física de ese conflicto no resuelto. ¿Quieres resolver la enfermedad física? Has de atender y resolver el conflicto no resuelto. Una pista para entender, sí, pero ¿cuál es de los conflictos cuál de todos es el conflicto que más marcó la enfermedad? Atiende a tu historia familiar. Atiende a qué de tu historia familiar se está repitiendo, estás tú repitiendo, porque sigues el código del ADN, y resolver ese conflicto en tu vida te llevará a entonces manifestar una mejor salud en tu cuerpo.
porque el cuerpo recibe órdenes a través del ADN y el ADN es modificable por la epigenética, como veremos en el pilar 2.